Hola y bienvenido a otro video de Citando en APA. Hoy en nuestro tema 10 vamos a hablar sobre citas en tablas. Antes de comenzar, al mencionar una tabla o una figura en el texto se debe hacer por su número, tabla 1 o figura 1. Puede citarse parte o toda la tabla. Existen dos maneras de citar la tabla. Al citar la tabla y al referirse a las tablas deben hacerse como tabla 1 o tabla 2. Pero si estas son de otra fuente se debe incluir la cita después de mencionarla para detallar la fuente y la referencia. Como en el ejemplo, con una cita entre paréntesis colocando el autor y el año junto al número de la tabla. Y en las referencias debes referenciar como normalmente se hace: autor, año, título y ubicación. Puede darse el caso que solamente se deba citar una sección de la tabla. Para ello debes colocar literales en superíndice y colocar el estilo de autor y fecha. Como puedes ver en el ejemplo, donde tenemos en la columna de situación el literal A y B, y en la nota se ha agregado una cita para el literal A y otra cita para el literal B. Ambas citas deben estar referenciadas en la lista de referencias. Otro caso puede ser que tengas que citar toda la tabla, en cuyo caso, además de la cita en el texto y en la referencia, se debe colocar la atribución en la nota. Si es toda la tabla, debe colocarse la palabra de. En el caso de que haya sido una adaptación o hayas hecho alguna modificación, colocar adaptado de, seguido del título, autor, año, editor y ubicación. Gracias por ver el video. Si deseas saber más sobre APA 7, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y chao.